Buenas tardes. Continuando con las clases, el día de hoy vamos a realizar la que corresponde a S4. Como ven ustedes en el título, dice proceso histológico, segunda parte. Dice segunda parte porque ya la primera parte ha sido presentada, lo que le denominamos el procedimiento histológico ordinario. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tratamiento que se le debe hacer a los tejidos en ciertas circunstancias. Ese tratamiento es la descalcificación. Nosotros sabemos que normalmente tenemos tejidos muy duros, como por ejemplo los dientes y los huesos. Y patológicamente también a veces hay acumulación de calcio en tejidos donde no debería de haberlo. Y eso provoca el endurecimiento de esas piezas anatómicas. ¿Por qué hay que descalcificar? Si estamos hablando del procedimiento histológico, ¿por qué hay que descalcificar? Vamos a lo siguiente. Nosotros ya en clase anterior hemos dicho que cuando tenemos un tejido, una pieza anatómica, esta es muy blanda. Entonces nosotros, ¿qué hacemos con esta pieza anatómica? La incluimos en parafina para que esta pieza anatómica forme parte, ¿no? Forme parte de un bloque de parafina y ahora sí esté este tejido lo suficientemente duro para ser cortado, ¿dónde? En el micrótomo. Entonces, en condiciones ordinarias, nosotros tenemos que endurecer los tejidos, endurecer la pieza anatómica en parafina para que sea cortado a través del micrótomo. Bien. Pero sabemos, como vemos en la imagen, que de por sí ya hay estructuras como los dientes y los huesos que son muy duros. Tan duros que en el micrótomo del procedimiento histológico ordinario, este micrótomo no podría cortarlos. Necesitaríamos de otro tipo de micrótomo para cortar la dureza de estas estructuras como el diente y los huesos. ¿Y quién le ofrece esa dureza a estas piezas anatómicas? Pues hay un compuesto químico cuyo uno de los componentes es el calcio. Por eso nosotros decimos, ¿por qué descalcificar? Ahora se entiende que al quitarle el calcio a estas estructuras óseas muy duras, tan duras que no pueden ser cortadas en el micrótomo ordinario del procesamiento histológico, vamos a descalcificar quitándole, como su mismo nombre lo indica,
vamos a quitarle el calcio. Si a estas estructuras le quitamos su calcio, ¿qué creen que va a ocurrir? De la dureza extrema que tenían esas piezas anatómicas, ahora, tras la pérdida del calcio por descalcificación, van a hacer tejidos blandos. Van a ser tejidos blandos. Y ahora sí, como tejido blando, va a entrar al proceso histológico ordinario. Entonces, ¿qué decimos a manera de conclusión? Que hay tejidos en condiciones normales que tienen mucho calcio y también hay procesos patológicos calcificantes de los tejidos blandos y que también, al ser detectados antes del procesamiento histológico, deberían de ser descalcificados. ¿Por qué hay que descalcificar? Ya lo dijimos. Porque en esa condición es muy difícil, en la condición dura, natural, original, es muy difícil obtener los cortes finos. Porque nosotros a través del micrótomo vamos a obtener cortes finos. ¿Y en qué momento se debe descalcificar? Como dice acá, realizar un paso previo a la inclusión. Recuerden ustedes en el procedimiento histológico, 4 momentos: fijación, inclusión, corte. Fijación, inclusión, corte. Dice, ¿en qué momento se descalcifica? Se descalcifica como un paso previo a la inclusión. ¿Eso qué me quiere decir? Primero ocurre la fijación. Atentos, por favor. Luego de la fijación viene la descalcificación. Y después de la descalcificación viene la inclusión. Entonces, estamos de alguna manera modificando el procesamiento histológico ordinario con la finalidad de que estos tejidos muy duros puedan ser pues cortados en un micrótomo ordinario. Esta actividad de quitarle dureza a los tejidos a través de la descalcificación permite que nosotros podamos continuar con nuestro procedimiento histológico. A ver, pero puede ocurrir lo siguiente, que como dijimos hace un momento, hay circunstancias donde, como ven ustedes acá en la imagen, este tejido ordinariamente es un tejido blando, pero por causas patológicas se ha calcificado, se ha endurecido. Y usted no se percató porque ordinariamente considera de que este es un tejido blando. Ya cuando usted había terminado el procesamiento histológico, había confeccionado el bloque de parafina y se está yendo a hacer los cortes, usted se da cuenta que la cuchilla no pasa, no puede cortar, no se puede cortar.
¿Qué significa en este momento? Que hay un segmento óseo duro en el tejido, como ven ustedes acá, que no está permitiendo que pase la cuchilla y por lo tanto no se puede cortar. Pero debemos de cortar. Entonces, también en esta circunstancia hay que descalcificar. A modo de resumen, entonces, podemos decir que las estructuras duras se pueden presentar en dos momentos. Uno, que sabemos que es un diente, que es un hueso y que sabemos que para obtener cortes histológicos previamente hay que descalcificar. Y segundo, cuando nosotros confiadamente, considerando que es un tejido blando, nos damos cuenta que hay puntos de calcificación recién cuando estamos haciendo los cortes en el micrótomo. Vamos a dar solución a estas dos circunstancias. Entonces, ¿cuáles son estas dos formas de descalcificar? Sugiero ver este video, por favor, chicos. ¿Cuáles son estas dos formas de descalcificar? Uno, la que se realiza normalmente después de la fijación, la que hablamos hace un momento, esta la de meter la pieza anatómica pues en un recipiente descalcificante. Y el segundo es que hay que descalcificar solo una cara o una parte, la que va a ser el corte en el bloque de parafina, ¿no? Eso más o menos así. Si este es el bloque de parafina y acá tenemos pues, ¿no? Acá tenemos la pieza anatómica, pues si esta es la cara de corte, hay que embeber solamente esta cara de corte, ¿no?, en un líquido que permita la descalcificación solo en las micras superficiales para permitir la blandez y el posterior corte del tejido. O sea, hay dos momentos de descalcificación. Uno, cuando sabemos que la pieza anatómica está dura y se hace después de la fijación. Y el segundo, cuando se descalcifica en el bloque de tejido. Bueno, reconociendo que hay dos tipos o dos momentos para descalcificar, vamos a empezar con el primero, que es la descalcificación post-fijación. Como su nombre lo indica, descalcificar, ¿no?, significa quitarle el calcio. Y al quitarle el calcio, le estamos quitando dureza. Al quitarle dureza, vamos a tener blandez del tejido. Hay una recomendación importante que debemos tener en cuenta, que cuando se sospecha de enfermedades óseas metabólicas, ojo, enfermedades óseas metabólicas, pues en esa circunstancia el tejido también va a estar duro, calcificado. Pero en esta circunstancia, para ver justamente la distribución de la calcificación, no se recomienda descalcificar. Más bien, en ese caso, para hacer el corte histológico, se utiliza un tipo muy particular de micrótomo, que no lo tienen todos los servicios hospitalarios, pero
que sería una forma muy adecuada de enfrentarnos ante un tejido que tiene una enfermedad ósea metabólica. Exceptuando esa condición por la cual no vamos a descalcificar, en toda otra demás circunstancia sí se debe descalcificar. Esta imagen es muy representativa, muy evidente. Miren ustedes, esta solución de color amarillo vendría a ser la solución descalcificante. Y por el color que presenta, casi con absoluta seguridad de que se trata de una solución acuosa de ácido nítrico. Entonces, esta sería la solución descalcificante. Y como se observa en la imagen, estamos introduciendo una pieza anatómica que está muy dura. Se introduce acá, se tapa, se pone la fecha y hora a la que se empieza la descalcificación para mantener el control. Un dato, solamente hay descalcificación con ácido nítrico, no. Hay descalcificación con muchas sustancias. Por ejemplo, tenemos la solución de formalina ácido nítrico y la solución de Perengi o líquido de Perengi. También hay soluciones descalcificantes con ácidos débiles, soluciones que son fijadoras y descalcificantes también, y otro que tenemos un quelante químico que es el EDTA. Acá quiero hacer una observación, una recomendación. Mucho cuidado con el uso de la sustancia descalcificante. En aras de quitar la dureza del tejido, no vayamos a destruir la composición químico-molecular del tejido. Es por eso que para pruebas inmunohistoquímicas existen soluciones descalcificantes específicas. Cuando yo he mencionado que esta solución descalcificante es el ácido nítrico, generalmente esta descalcificación con este ácido fuerte se utiliza para ver la morfología del tejido, pero no es recomendable para ver la reacción antígeno-anticuerpo, como es el caso de las pruebas inmunohistoquímicas. Un producto químico muy utilizado en el laboratorio de anatomía patológica con fines de descalcificación es el ácido nítrico. Pero, ¿a qué concentración debe estar? Debe estar al 5% volumen. ¿Qué significa esto de al 5% volumen? Significa que debe tener 5 mililitros de ácido nítrico más 95 mililitros de agua destilada. Esta es la manera como se prepara este descalcificante ácido nítrico al 5%. ¿Solamente como ácido fuerte se utiliza al ácido nítrico? No.
también se puede utilizar el ácido clorhídrico. El problema de este ácido clorhídrico es que no es tan rápido como el ácido nítrico, pero entre sus ventajas produce menos agresión tisular y no precisa de un lavado post-descalcificación. Ya la experiencia en el trabajo de anatomía patológica nos enseña a qué debemos usar, ácido nítrico o ácido clorhídrico. Una de las cuestiones que nos obliga a utilizar ácido nítrico en vez de ácido clorhídrico es que comercialmente es más fácil conseguir ácido nítrico. Esa es una de las cuestiones por el cual se usa más ácido nítrico que ácido clorhídrico. Volvamos a la descalcificación. Si tenemos un bloque óseo que tiene 5 milímetros de espesor, el tiempo de descalcificación es de aproximadamente 12 a 24 horas. Por eso se mencionó en la diapositiva anterior que una vez que introducimos la pieza anatómica en el líquido descalcificante, hay que anotar la fecha y hora. Porque si nos excedemos con el tiempo de descalcificación, podemos ocasionar que la fijación, ¿se acuerdan? Esa que hicimos como paso previo con formol, puede anularse. Fíjense, el exceso de descalcificación por tiempo excesivo podría generar la anulación del proceso de fijación y por tanto altera el tejido, deteriora el tejido. ¿Cómo se descalcifica un tejido? Vamos a entrar un poquito a lo que es el mecanismo químico propiamente de la descalcificación. Como ejemplo vamos a tomar a este mineral muy frecuente en el tejido óseo, popularmente conocido como hidroxiapatita, que no es nada más que un fosfato de calcio en condiciones saturadas. Miremos acá. Esta que tenemos acá es la hidroxiapatita. Este es la parte dura del hueso, la parte mineral del hueso, ¿ya? Y si vemos este producto químico que tiene fosfato, fosfato cálcico. Entonces, esta hidroxiapatita es un compuesto que necesita siempre estar en forma química estable. Si nosotros le quitamos un átomo de calcio, esta molécula cambia su configuración molecular para buscar siempre la estabilidad. Entonces, el calcio esta hidroxiapatita se puede desmineralizar quitando el calcio o puede mineralizarse agregando calcio. Eso lo sabemos nosotros. Por eso, en cuestiones ordinarias, cuando una persona está teniendo cierta edad, mayor de 50, 55 años,
Su hidroxiapatita del calcio está perdiendo calcio o ha perdido mucho calcio. Como es posible la mineralización, le recomiendan ingerir calcio para volver a saturar su hidroxiapatita. Aprovecho esto para decir que las personas mayores de 50, 55, 60 años, al consumir calcio en su alimentación diaria, pueden mineralizar a su hidroxiapatita y volver a endurecer sus huesos. Pero nosotros en este proceso de descalcificación estamos buscando lo contrario. Estamos buscando que la hidroxiapatita de los huesos se pase de duro a blando. Y para hacerlo pasar de duro a blando hay que desmineralizarse. Y la desmineralización ocurre quitándole el calcio. ¿Con qué le quitamos el calcio nosotros? Nosotros le vamos a quitar el calcio con ácido nítrico o ácido clorhídrico. Eso provocaría pues la descalcificación del hueso y por tanto la blandez del hueso. Acá hay una lista de algunos criterios básicos que debemos manejar en el proceso de descalcificación post-fijación. Dice, la descalcificación post-fijación es la más usual, ¿sí? Porque el tecnólogo médico, cuando nos llega la piecita anatómica, ¿ya? Cuando nos llega la piecita anatómica, al momento que lo vamos a introducir al líquido fijador, ojo, que el líquido fijador, esto es formol, ¿no es cierto? Nosotros palpamos este tejido, lo tocamos y miramos su textura. Y si notamos que está muy duro, entonces decimos, esto está calcificado. Esto está calcificado. Entonces, después de la fijación, si sentimos que está muy duro o ya sabemos que es un diente o es un hueso, pues ahora ¿qué hacemos? Lo metemos a esa misma piecita anatómica, lo vamos a meter a un líquido descalcificante, que en este caso ya sería el ácido nítrico al 5%. ¿No es cierto? Eso ya lo hemos dicho. Sería el ácido nítrico al 5%, volumen. Después de este proceso de descalcificación, recién entraríamos a la etapa de inclusión. ¿Está bien? Dice, segunda norma general, la concentración óptima del agente descalcificante debe ser al 5% volumen. Proporción de uso 1:20, o sea, por un volumen de la pieza anatómica debe de haber aproximadamente 20 volúmenes del líquido descalcificante. Otra recomendación es colocar los bloques en forma suspendida en el centro del recipiente de calcificación. La temperatura ideal de decalcificación es a 25 grados Celsius. Entonces, mucho cuidado acá, chicos. Nosotros que vivimos en la ciudad de Huancayo, si el laboratorio está muy frío, pues tenemos que colocar o hacer que la descalcificación tome una temperatura de 25 grados. ¿Ya?
Durante el tiempo que dure la descalcificación es recomendable ir agitando suavemente, ya sea manualmente o con un aparato que a veces tenemos vibrador en el laboratorio. Terminada la descalcificación y para pasar a la etapa de inclusión y teniendo en consideración que se ha utilizado ácido nítrico, esta piecita anatómica debe salir de la descalcificación y lavarse muy bien, lavarse con agua corriente. Hay que lavar para quitarle la acidez. Una vez que esté bien lavado, entra recién a la etapa de inclusión. Mucho cuidado, si no lavamos correctamente esta pieza anatómica con agua de caño, esta acidez podría modificar el pH del tejido y más adelante, cuando se haga la coloración, podría haber alguna interferencia de ese compuesto ácido. Recomendación: releer y tener siempre presente estas normas generales en el proceso de descalcificación post-fijación. Una vez que hemos descalcificado, tenemos que hacer un control para ver si el tejido ya se descalcificó completamente. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué hay que hacer el control de descalcificación? Obviamente, porque como hemos dicho, no será posible su corte en el micrótomo. Cuando el tejido está muy duro, no es posible hacer corte con el micrótomo. Por eso se debe garantizar la descalcificación. Para hacer un control de la descalcificación hay tres métodos: un método físico, un método químico y un método radiológico. El más barato, pero el que menos garantía ofrece y que se somete a la expertise del tecnólogo médico, es el método físico. Consiste en coger la pieza anatómica y con el dedito, ¿no?, previo guante, obviamente, tocar la blandez del tejido. Si tocamos que está blandito, bueno, pues suponemos que ya está descalcificado. Es un método no recomendable. El método de elección es un método químico que consiste en agregar una solución de oxalato de sodio al líquido descalcificante. Si observamos la presencia de cristales de oxalato de calcio, nosotros diremos que todavía hay calcio en el hueso. Otro método, mucho más sensible que el método químico, pero que necesita material y equipo adecuado y además es de muy alto costo, sería tomarle una plaquita de rayos X. Si aparece pues la imagen calcificada, diremos que todavía no hay descalcificación completa. Entonces, yo recomiendo el método químico para ver si se ha descalcificado o no completamente ese tejido.
Cuando estemos en el recipiente, a ver, voy a tratar de graficarlo. Imaginemos que estamos acá, ¿no? Estamos acá. Acá está la pieza anatómica. Por favor, presten atención. Acá está la pieza anatómica. Y está durmiendo en el descalcificante, ¿no? En la solución, ya dijimos, de ácido nítrico. Ya está. Entonces, nosotros acá hacemos un recambio. Escúchenme, ¿eh? Entonces, ha dormido acá, viene esta muestra porque ha estado, vamos a suponer, 24 horas. 24 horas. Entonces, le hacemos un último recambio de descalcificante. Metemos la pieza anatómica y le echamos acá, ya, unas gotitas de oxalato de amonio. Echamos unas gotitas de oxalato de amonio. Y lo dejamos ahí por siquiera 30 minutos a 1 hora. ¿No? Un tiempo de 30 minutos a 1 hora. Luego de esta hora, nosotros vamos a ir al frasquito donde está la pieza anatómica. Ya sabemos que acá está la pieza anatómica. Y vamos a mirar el sedimento. Si vemos acá en el sedimento una especie de nubosidad, de opalescencia, pues diremos que estos que están acá son los cristales de oxalato de amonio, oxalato de potasio, de calcio, perdón. Y para confirmarlo, con una pipeta Pasteur, ¿no es cierto? Con una pipeta Pasteur, podemos sacar este contenido, este sedimentito, y llevarlo al microscopio. Si miramos estos cristales de oxalato, pues diremos que todavía la decalcificación o descalcificación del tejido continúa. Esta es una forma, un método químico muy utilizado para probar si el tejido ha sido descalcificado o no. Bueno, ya acabamos con la descalcificación post-fijación. Pero recuerden que había una segunda condición. Cuando habíamos preparado ya el bloque, ¿se acuerdan? Habíamos preparado el bloque de parafina. Y al momento de llevar al corte, nos damos cuenta que el tejido está duro. El micrótomo no lo puede cortar. ¿Qué hacer en esta circunstancia? Volver a tomar nuevo corte del tejido, nueva muestra, descalcificar y continuar con el proceso histológico para que ahora tengamos un bloque que permita cortarse? No, hay una alternativa. Y esta alternativa se llama el método de Lendrum. ¿Qué dice este método? Que muchas veces nosotros no nos hemos percatado que el tejido está calcificado. Y recién cuando estamos haciendo el corte en el micrótomo, vemos que la cuchilla no puede cortarla. ¿Qué hacemos? Bueno, en esta circunstancia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar ya esta cubeta, este bloque. Miren, voy a tener acá una solución descalcificante. Por ejemplo, voy a tener, como dice acá, ácido clorhídrico o el mismo que usábamos hace un momento. Podría utilizar ácido nítrico al 5%. Entonces, ¿cuánto de ácido nítrico le he hecho? Pues le he hecho pues un volumen pequeño, ¿no? Un volumen de más o menos
pequeño volumen cuyo alto no pase pues de los 3 milímetros, por ejemplo, ¿no? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, al bloque, ¿no? Yo tengo acá mi bloque de parafina y en este bloque de parafina, acá yo tengo pues el tejido, ¿no? La pieza anatómica que he detectado que está dura, está calcificada. Entonces, vamos a poner esta carita, ¿no? Vamos a poner la carita que vamos a cortar, la cara de la parafina, allí metida en esta solución. Para que esta solución actúe sobre la parafina y solamente descalcifique esta partecita, unas cuantas micras de la que vamos a cortar. Ese es lo único. Entonces, cuando saquemos al bloque del descalcificante, veremos que este tejido que estaba duro, pues se ha reblandecido, ¿no? Está blando y permitirá hacer unos cuantos cortes en el micrótomo. Se puede utilizar una solución de ácido nítrico o también se puede utilizar ácido fórmico al 50%. ¿Cuánto tiempo se debe colocar el bloque de parafina sumergido parcialmente en el líquido descalcificante? Puede ser un tiempo de 1 a 2 horas, luego del cual ya está listo para hacer el corte. Mucho cuidado a todos los colegas que este proceso de descalcificar puede tener el gran inconveniente con los procedimientos inmunohistoquímicos. Por eso, en términos generales, quiero recomendar lo siguiente. Si el procedimiento histológico es con fines de ver solamente la morfología de los tejidos, podemos descalcificar con ácido clorhídrico o ácido nítrico. Pero si la intención es hacer pruebas inmunohistoquímicas, en este caso se recomienda que la descalcificación sea en ácido fórmico. Más lento el proceso de descalcificación, pero ofrece mayor conservación molecular de los tejidos. Bueno, mis queridos amigos, con esto concluimos la semana correspondiente a S4. Nos vemos, Dios mediante, la próxima clase. Bye.